mostrar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Juntémonos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en este mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntémonos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en este mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Que Cristo es nuestra luz. Amén. Estamos en un lugar, en un mundo oscuro, ¿verdad, hermano? Pero Cristo es nuestra luz, ¿verdad? Bueno, hermanitos, ahora sí, llegó el tiempo del pastor, exactamente, del plato fuerte con el pastor Gambetta. ¿Tiene su tiempo, pastor? Muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Queremos darles también la bienvenida. Está prendido, hermanos. Sí está prendido. Pues no depende de mí. Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aunque ya se las han dado más de una vez. Pero yo quisiera agregar esta bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Tenemos hermanos nuestros que se están uniendo en esta misma hora por todas las latitudes. Desde allá de Sudamérica, en Chile, en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, pero también en Centroamérica y en México, en la mayoría de los estados hay hermanos que nos están viendo. Sean todos muy cordialmente bienvenidos, además de aquellos que nos ven aquí en los Estados Unidos a través de los distintos canales de la red del Evangelio Eterno, que nos escuchan por las radios o que también nos ven a través de las redes sociales. Siéntanse como que estuvieran aquí con nosotros. Yo sé que ya hemos orado. Allí me postré yo junto con ustedes para orar. Pero si me permiten, me voy a encomendar en las manos del Señor. Aunque ya el hermano que oró, pues pidió que el Espíritu Santo esté sobre mí. Amante Padre Celestial, en forma humilde me acerco hasta tu trono a solicitar la sabiduría que viene de lo alto
para poder trazar correctamente la palabra de verdad. Me pongo en tus manos y te suplico que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos, mis palabras, la manera como se expresa tu verdad, para que haga impacto en nuestra vida. Y prepara nuestros corazones para recibir la semilla que caiga en buen terreno y dé fruto para vida eterna. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestro primer tema, que fue el día de ayer, comenzamos a estudiar el importantísimo tema de lo que es el remanente, el concepto del remanente. Y lo estudiamos anoche, primero entendiendo lo que quiere decir la palabra remanente, ya que es una de nuestras creencias fundamentales de nuestra iglesia, que Dios siempre se ha reservado un remanente fiel. Entonces vimos el significado de la palabra remanente tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Remanente es lo que queda, el residuo, lo que se salva, lo que es dejado con vida. Y entonces leímos una cantidad de versículos en la Biblia donde se menciona la palabra remanente para poder entender cómo se usa y qué significa el remanente. Y descubrimos muchas cosas interesantes con respecto al remanente. Aprendimos que solamente el remanente será salvo. Aunque los hijos de Dios, la iglesia, los miembros de la iglesia, sean tantos como la arena del mar, dice la Biblia, solo y tan solo un remanente o el remanente será salvo. El remanente es a quien Dios ha escogido por gracia. Pero vimos también el concepto de que el remanente es como un puñado que Dios se guarda para semilla. Después de una gran cosecha, no se come uno todo ni vende todo lo que produjo, sino que se guarda un poco para volver a sembrar y con eso comenzar nuevamente. En el caso del remanente, después de una gran catástrofe, después de una gran apostasía, después de una gran desgracia, Dios mantiene con vida un grupo de personas para que éstos mantengan en alto la verdad y puedan diseminarla nuevamente en el resto del mundo. Así que el remanente es simiente para una nueva generación. Aprendimos también que el remanente es el pueblo verdadero de Dios a lo largo de todos los siglos. Desde el principio, dice la mensajera del Señor, las almas fieles han constituido la iglesia aquí en la tierra. Y el remanente fiel es el único que Dios cuenta como pueblo suyo. Vimos que cuando una iglesia, por más santa, por más escogida que sea, por más alta que sea su profesión, lo que dice ser, si no es fiel a los mandamientos de Dios y a la misión que Dios le ha dado, Dios no puede trabajar con ellos. Y otros son buscados y tomados en cuenta para cumplir la misión de Dios. Dice aquí la mensajera del Señor, cuando una iglesia demuestra que es
infiel a la palabra del Señor, a sus mandamientos y a la misión que Dios le ha encomendado, cualquiera sea la posición de la iglesia, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellas. Otros son entonces escogidos para llevar adelante el propósito de Dios. Y Dios trabaja siempre de esa manera. También vimos anoche cuáles son las características del remanente. Y aprendimos una cantidad de características que siempre caracterizan al remanente. Leímos algunos versículos muy importantes donde nos explican las características del remanente. Y finalmente vimos ejemplos en la Biblia. Los que quedaron del diluvio fue el remanente de Noé y su familia. Impresionante, de millones de personas que había en el mundo, solo quedaron 8. Pero sirvieron para mantener la verdad en alto. Pero con el tiempo también ellos, sus descendientes más bien, se corrompieron. Pero Dios se mantuvo siempre unos pocos fieles. Vimos que otra característica del remanente es que no son muchos. Son pocos. Jesús dijo, y lo podemos leer en San Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y bien ancho, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y él habló también diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros le ha placido al Padre daros el reino de los cielos. Los fieles serán pocos comparado a los que se pierdan. Pero también en la iglesia, no todos los que están como miembros de la iglesia son parte del remanente. Por eso remanente quiere decir los que quedan, los fieles. Y Dios trabaja a través de ellos. Vimos muchos ejemplos del remanente a lo largo de la historia. Pero hoy nos vamos a centrar en otra característica. El remanente siempre aparece y se deja ver más claramente quién es el remanente cuando entra la apostasía en la iglesia. Es más, para que haya un remanente tiene que haber apostasía. Porque si no hay apostasía, pues todo el pueblo es fiel. Pero cuando entra la apostasía, queda un grupo que no se presta a la apostasía. Leamos un versículo que lo leímos anoche en el libro de Romanos, y ahí vamos a ver el concepto bien claro de lo que es el remanente. Romanos en el capítulo 11 dice así, hablando acerca de la gran apostasía en los días del profeta Elías, cuando Acab era el rey de Israel y su mujer Jezabel era la que incitó al pueblo a apartarse del Dios vivo e ir en pos de los dioses falsos. Dice aquí, ¿desechó Dios a su pueblo escogido? Romanos capítulo 11 y versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo?
Y la respuesta es, en ninguna manera. Dios no rechaza a su pueblo, es su pueblo el que lo rechaza a Él. Sigue diciendo, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, el profeta, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Elías invoca a Dios contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba perdido, andaba mal. Y dice Elías, Señor, mira lo que está pasando. A tus profetas han dado muerte. Tus altares los han derribado. Y ahora solo yo he quedado. Y procuran también quitarme la vida a mí. Elías pensaba que era el único que quedaba fiel adorando a Dios. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y allí ven la palabra remanente. Ha quedado, el remanente es lo que queda cuando el pueblo cae en apostasía. Y nosotros vimos una apostasía tras otra. No las vamos a repasar en esta noche porque nos vamos a concentrar en la peor de todas las apostasías. Alguien dirá, bueno, esa fue la apostasía al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo adoró el becerro de oro. Fue terrible. Otro dirá, no, fue peor la apostasía en los días de Elías. Todos adorando a Baal. Pero Dios dice, 7,000 no han doblado su rodilla. La apostasía que vino sobre el pueblo de Judá, primero sobre la nación de Israel, que fueron llevados al cautiverio. No quedó nadie. Y luego los judíos fueron llevados al cautiverio babilónico. Muy pocos se mantuvieron fieles, casi contados con los dedos de la mano. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia, dice la Biblia que ellos propusieron mantenerse leales a Dios y no contaminarse, ni con la religión de Babilonia, ni con los ídolos de Babilonia, ni con la comida de Babilonia, ni aun con el vino que le daban de la mesa del rey. Y propusieron en su corazón no contaminarse. El remanente no se contamina, por eso queda fiel. Ahora, ¿ustedes saben cuántos judíos fueron llevados al cautiverio babilónico? Más de 2 millones. Cuenta Josefo, un historiador judío, que la caravana que salió desde Jerusalén para ir a Babilonia, los iban llevando de 2 en 2, atados de 2 en 2. Y era tan y tan larga que casi llegaban a Babilonia cuando todavía los últimos estaban saliendo de Jerusalén. Y estamos hablando de más de 1,000
500 kilómetros de largo. Más de 2 millones de personas. ¿Por qué? Por la apostasía. Jeremías les decía: dejen de transgredir el sábado, dejen de adorar los ídolos, vuélvanse al Dios verdadero y Él los perdonará. La ciudad de Jerusalén no tiene que ser destruida si ustedes se arrepienten y se vuelven a Dios. Pero no hicieron caso. Y por eso a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque se paró en una de las colinas alrededor de Jerusalén a ver cómo el ejército de Nabucodonosor llevaba cautivos a los judíos y cómo quemaba la ciudad y el santuario, y lloró y lloró y lloró, porque podría haber sido evitado. Sin embargo, cuando llegaron a Babilonia, muy pocos se mantuvieron fieles. Muy pocos. Cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer la imagen toda de oro, y a que a todos la adoraran, ¿cuántos no se postraron delante de la imagen? ¿Cuántos? 3, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Y dónde estaban todos los demás judíos que habían sido llevados? Postrados delante de la imagen. Usted dice, ¿y Daniel también? No. Daniel no estaba en la dedicación de la imagen. Había ido a Susa, la segunda ciudad del reino, con asuntos del rey. Pero los 3 compañeros de él que habían propuesto no contaminarse, se mantuvieron fieles y Dios hizo un gran milagro a través de ellos. Y ahí podemos ver la idea del remanente, los que quedaron fieles a Dios. Anoche leíamos cómo del retorno del cautiverio, de más de 2 millones de personas que fueron llevadas, arrastradas a Babilonia, más de 2 millones de personas. Y luego se multiplicaron en 70 años que estuvieron en Babilonia y se duplicaron en 4 generaciones. Casi 5 millones de judíos había en Babilonia. Pero cuando regresaron del cautiverio, solo 50,000 personas volvieron. El remanente es el que regresa, el que se mantiene fiel al Señor. Muy triste la historia. Y aunque reconstruyen el templo, y los que volvieron se mantuvieron leales a Dios, con el correr de los años, otra vez cayeron en la apostasía. Habían aprendido su lección de no adorar ídolos. Ya nunca más se iban a postrar delante de un ídolo. Y habían aprendido la verdad de guardar el sábado. Pero se hicieron tan fanáticos y estrictos los judíos después del retorno de Babilonia, que pusieron cientos de reglas con respecto al sábado para que no fuera transgredido. Reglas humanas, no reglas de Dios. Y con respecto a la idolatría, de igual manera. En la época de Cristo, porque eso fue después del cautiverio, unos 500 años más tarde nació el Señor Jesús. Se encontró con una nación estrictamente guardadora del sábado, estrictamente adoradora, entre comillas, adoradora del Dios verdadero, porque no adoraban ídolos, pero realmente se adoraban a sí mismos. El orgullo que tenían como nación, se creían superiores
a los demás, los llevó a estar ciegos con respecto a Cristo. Y finalmente la nación entera se perdió. Jesús contó esta historia en el libro de Mateo nuevamente. Mateo en el capítulo 21. Y rápidamente les leo esta historia, parábola de Jesús. Versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Una viña cercada con vallado, con un lagar, con una torre. Esa es una historia que los judíos conocían porque está en el libro de Isaías en el capítulo 5. Y era una parábola que la viña representa a la casa de Israel, al pueblo escogido de Dios. Cuando Jesús comenzó a contar la historia, todos los judíos sabían que estaba hablando de la parábola de la viña del profeta Isaías, porque es palabra por palabra. Pero miren, Jesús ahora le añade otra parte a la historia. En la parábola de Isaías decía, esperaba que diera buenos frutos la vid escogida y en lugar dio uvas silvestres y agrias. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? Pues la va a cortar y va a poner otra porque esa no sirve. Esa era la parábola del profeta Isaías, porque el pueblo había caído en la apostasía. Pero ahora Jesús pone al día la historia y le agrega algunos detalles. Sigo con la historia. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, versículo 34, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Cuando se rentaba un terreno para cultivar, el dueño del terreno hacía un trato con los labradores. Ellos no eran los dueños del terreno, pero en lugar del labrador cultivarla él, la arrendaba, o sea, la alquilaba la tierra, como se hace hasta el día de hoy. Y ustedes saben que allá en México, en los ejidos, se arrienda la tierra y se va mitad y mitad. El dueño agarra la mitad, porque la tierra es de él, y el que la trabaja, pues se queda con la otra mitad de los frutos. Cuando llegó el tiempo de los frutos, mandó a sus siervos a que recibiesen la parte que les tocaba a ellos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De los profetas que les mandó. Y cómo los golpearon y los mataron y los apedrearon. Sigue la historia. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Miren qué clarita que está la historia. Les envió profetas, los apedrearon, los golpearon y los mataron. Les mandó más profetas, hicieron lo mismo y finalmente les mandó a su propio hijo. Y a él también lo mataron. Ahora pregunta Jesús, versículo 40. Cuando venga pues el Señor, el dueño de la viña,
¿Qué hará con aquellos hombres labradores? Les pregunta a ellos, a los judíos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de los cielos será quitado de vosotros. Dice el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Desde ahí determinaron que lo iban a matar, no dándose cuenta que iban a cumplir la misma historia que Jesús les había contado. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque cuando el pueblo de Israel rechazó al enviado, al Hijo de Dios, y lo mataron, Dios, según las palabras del Señor Jesús, les quitó el reino de los cielos a los judíos y se los dio a otros. ¿A quién se los dio? A los gentiles, a los que no eran judíos. Y así la iglesia cristiana se inicia con un remanente de la nación judía. Los que quedan fieles, los que aceptan al Mesías. Los 12 apóstoles, los 120 reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, sobre los cuales desciende el Espíritu Santo y ellos predican con denuedo la palabra. Y en la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés se bautizan 3,000 almas. Ese es el remanente de toda la nación de Israel. Siglos de ser el pueblo escogido de Dios. Pero cuando Dios les manda a su Hijo, lo matan, le quitan la vida. Y entonces Dios dice: se acabó el tiempo para los judíos, 70 semanas. Ahora el evangelio va a los gentiles. Jesús lo había profetizado allí mismo en Mateo capítulo 24, de que el reino de los cielos sería quitado de ellos. Y también en San Lucas, en el capítulo 21, podemos leer estas palabras. Versículo 24, 23 y 24. Habrá gran calamidad en la tierra. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que había un tiempo para la nación judía y se les acabó el tiempo, y ahora Dios le da un tiempo para los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. De ese remanente que dice Pablo, Dios no desechó a su pueblo porque yo soy judío. Prueba de que Dios no nos desechó, pero quedó un remanente como en los días de Elías,
también en sus días Dios se guardó un remanente fiel, y de ese remanente vino la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó con el remanente judío. Jesús había dicho: he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto está en Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Estando juntos después de su resurrección, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice en el versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios era: comenzamos con Jerusalén, luego con Judea, la nación judía, y luego con Samaria. Es interesante porque los primeros que fueron bautizados después de los judíos fueron los samaritanos. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Y recibieron el Espíritu Santo también los samaritanos. Y el evangelio pasó de Samaria luego a todas las demás naciones, a los gentiles. Y así se regó la semilla del evangelio. Con el remanente que Dios se guardó, volvió a ser la siembra para que se esparciese la semilla de la verdad. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana apostólica de los primeros siglos? El libro de Hechos llega hasta el apóstol Pablo. Cuenta la historia de Pablo y sus viajes misioneros y cómo el evangelio comenzó a cundir y a llevarse por muchas naciones, muchas ciudades y muchas provincias del Imperio Romano. Pero ¿qué pasó después de la muerte de los apóstoles? Aún antes de eso, el primer mártir cristiano fue Esteban. Ustedes se recuerdan, fue apedreado fuera de Jerusalén. El primer apóstol en ser muerto y murió como mártir fue Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Santiago y Juan. El primero que le quitaron la vida fue Santiago. Eso lo pueden leer en Hechos capítulo 2. Hechos 7 está la muerte de Esteban. Y Hechos 12 está la muerte del primero de los 12 apóstoles. Dice Hechos 12: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eso está en Hechos 12, versículo 2. Jacobo o Santiago, hermano de Juan, fue pasado a espada, es decir, fue acuchillado. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El próximo que iba a caer iba a ser ¿quién? Pedro. Ustedes conocen la historia.
Lo metieron en la cárcel porque eran los días de los panes sin levadura y después de la fiesta lo iba a matar a Pedro también. Pero el ángel del Señor fue y abrió las puertas de la cárcel y sacó a Pedro y no lo pudo matar. Pero se soltó una persecución contra los cristianos de parte de los judíos. Saulo, que era miembro del Sanedrín, era un judío prominente que odiaba el cristianismo y decidió exterminar a todos los cristianos porque los consideraba una secta. Comenzó a ir de ciudad en ciudad buscando a todos los cristianos. Lo pueden leer allí en el capítulo 8 de Hechos. Dice el versículo 1, hablando acerca de la muerte de Esteban, y Saulo consintió en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel para enjuiciarlos. Y si los condenaban de herejes, porque así le llamaban a los cristianos, los herejes, eran muertos. Saulo asolaba la iglesia. Miren, hermano, la primera persecución de la iglesia cristiana fue en manos de sus propios hermanos, los judíos. El pueblo escogido de Dios no solo mató al Hijo de Dios, no solo mató y apedreó a los profetas, pero también a los seguidores del Señor Jesús. Los persiguió como si fueran ratas sarnosas para matarlas. Terrible. Tuvieron que huir, pero los que huían iban a otros lugares y ¿qué hacían? Predicaban el evangelio y así el evangelio se regó. Ahora, ustedes el libro de Hechos lo leen completito y en cada lugar donde iban los apóstoles predicando, los judíos los atacaban y levantaban al pueblo contra ellos, levantaban a los romanos contra ellos, los acusaban falsamente de ser los que creaban tumulto en el pueblo, los acusaban de que ellos no aceptaban al César, al emperador romano, porque ellos tenían a otro a quien obedecían, que era Jesús. Miren, hermanos, el primer siglo de la iglesia cristiana fue muy terrible. El diablo quería aplastar la verdad desde el mismo momento que había surgido. No quería permitir que se regara la verdad de que Cristo era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Fueron perseguidos por los judíos los entregaban en manos de las autoridades romanas para que los mataran, como hicieron con Jesús. Y finalmente los mismos romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. En los primeros siglos del cristianismo hubo 10 persecuciones imperiales. Imperiales me refiero por el Imperio Romano, decretadas esas persecuciones por el mismo emperador romano.
Las primeras dos persecuciones fueron por el emperador Nerón y luego por el emperador Domiciano. La primera persecución generalizada fue durante el reinado de Nerón. Nerón era un emperador excéntrico, megalómano, narcisista. Acusó a los cristianos de haber prendido fuego a la ciudad de Roma. Él era un piromaníaco, como esa gente que andan aquí en California prendiendo fuegos para ver cómo se quema. Así era Nerón. Pero mandó a prender fuego en 3 lugares distintos la ciudad de Roma, la capital. Se quemó más de la mitad de la ciudad de Roma. Y cuando todos comenzaron a decir que había sido el emperador se quitó el golpe diciendo, no, fueron los cristianos. Así lo reportan 2 historiadores romanos, uno se llama Tácito y el otro Suetonio. Y los 2 historiadores concuerdan en decir que había sido Nerón el piromaníaco. Él fue el responsable de la primera persecución contra los cristianos. Por cierto, él también fue el que le quitó la vida al apóstol Pedro. Y también el que mandó a la muerte al apóstol Pablo, el emperador romano Nerón. Hace muchos años atrás, yo aprendí una poesía que voy a tratar de repetirla el día de hoy, solo que no la repasé. Y a veces la mente falla, ¿verdad? Así que si me equivoco, ustedes me perdonan. Pero esta poesía lleva por título Marciano. Y Marciano es el nombre de un cristiano que vivió durante el reinado del emperador romano Nerón, el César del Imperio Romano. Y fue uno de los cristianos que fue acusado de haber prendido fuego a la ciudad de Roma. Fue lanzado al Coliseo romano a enfrentarse con los leones. He estado más de una vez en el Coliseo y si usted va a Roma, pues es uno de los lugares obligados de ir a visitar. El Coliseo romano, que todavía está en pie, las ruinas del Coliseo, donde murieron tantos y tantos cristianos. Y en honor y en recuerdo de tantos hermanos nuestros que derramaron su sangre allí en el Coliseo, voy a tratar de recordar esta poesía, Marciano. El autor es un autor español, Juan Antonio Cavistano. Y dice así: mal cerradas las heridas que recibiera ayer tarde en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerza al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo. Levantó la frente, contempló a la turba y desprendiéndose del brazo de los siervos, contempló sereno
la gigantesca arena. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 impuso miedo. Porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras, que resonaron por el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente. Lo juro por mi Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, Nerón, porque es cierto, creo en Jesús, practico su doctrina y la mejor prueba que en él creo es que en vez de odiarte, te perdono y al morir por mi fe, muero contento. No dijo nada más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso al mismo tiempo que un enorme león entraba al circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Marciano, los brazos cruzados sobre el pecho. La bestia, echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato. Mas al fin, del hijo de la selva, la fiereza venció. Lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena y de la lucha en el furor más fiero, Marciano en un grito de agonía dijo: "Te perdono, Nerón". Gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento. Y allí acabó la lucha. Al poco rato, ya no quedaba más que unos ropajes rotos y extendidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una bestia bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. La historia de Marciano.
Cuando pensamos en lo que los cristianos pasaron, los primeros siglos, fueron 10 persecuciones imperiales. La segunda persecución fue bajo Domiciano, emperador romano. Muchos mártires. Podríamos mencionar varios de ellos por nombre. Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano que se había hecho cristiana, murió en Roma. Esas primeras 2 persecuciones imperiales, la de Nerón y la de Domiciano, fueron en el primer siglo. La de Nerón del 64 al 68, 4 años. Y la de Domiciano del 81 al 96. Duró 15 años la persecución contra los cristianos. Y después de estas primeras 2, en el segundo siglo, hubo 8 persecuciones imperiales más. La de Trajano, la de Marco Aurelio, tengo las fechas de las persecuciones, la de Séptimo Severo, la de Maximino. Esa duró poco, 1 año solamente. Pero luego vino la de Decio, que duró 10 años. Valeriano, Diocleciano, que también duró 10 años la persecución. Y finalmente la de Juliano, el apóstata. En enero del año 250, Decio publicó un edicto imperial por el que se requería que todo ciudadano quemara incienso o sacrificara en honor del emperador. La efigie del emperador, su estatua, se ponía en todas las ciudades del Imperio Romano, y los ciudadanos del Imperio Romano tenían que venir a jurar lealtad al emperador en presencia de un oficial romano, quien les extendía un certificado de conformidad. Se llamaba el libellus, el certificado de conformidad. Se transformó prácticamente en la identificación, así como la tarjeta electoral en México es la identificación. En el Imperio Romano era el libellus, el certificado de que habían adorado al emperador. Los emperadores se declaraban ser dioses y tenían que ser adorados por orden del imperio. El saludo más común en el Imperio Romano era César eiston Curios. Levantaban la mano. ¿Se acuerdan cómo Hitler era Heil Hitler, el saludo? Pero en el Imperio Romano era César eiston Curios y levantaban la mano. Si hubo un soldado, porque los ejércitos romanos estaban en todas partes del Imperio Romano, si un soldado iba por un lado de la calle y veía otro soldado, levantaba la mano y decía César eiston Curios. Eso quiere decir el César, el emperador, es el Señor. Y el otro soldado al otro lado de la calle levantaba su mano y decía César eiston Curios. Era como decir buen día, buenas tardes, hola. Ese era el saludo. Pero ahí es donde venía el problema. Porque alguien te saludaba en la calle
Pero si a quien saludaban era un cristiano y le decían, César Easton Curios, el cristiano decía, no, Jesucristo es el Señor. Y eso se consideraba como traición y lealtad contra el emperador romano. Porque en lugar de reconocer la supremacía del emperador romano, jamás un cristiano iba a decir, el César es el Señor. Porque para el cristiano solo había un Señor. Y era Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Qué problema, ¿verdad? Imagínense si nos hubiera tocado ser cristianos en esa época. Pero viene. ¿Estamos preparados para lo que viene? 10 persecuciones imperiales. Pero hermanos, cuenta Eusebio, historiador de la iglesia cristiana, porque el libro de Hechos lo escribió el evangelista Lucas, pero llegó hasta cierto lugar. De ahí en adelante vinieron otros historiadores que siguieron con la historia, no inspirados como lo que está en la Biblia por el Espíritu Santo, pero contaron la historia lo mejor que podían. Y uno de esos historiadores dice que bajo Diocleciano, que fue el último emperador que persiguió a los cristianos, porque después de Diocleciano el que tomó su lugar fue Constantino el Grande. Hubo otra persecución unos 30 años después de Constantino en manos de Juliano el Apóstata, porque se había hecho cristiano y luego apostató y comenzó a perseguir a los cristianos. Pero la última persecución generalizada fue la de Diocleciano. Y cuenta este historiador, Eusebio, que era tanto los cristianos que eran sacrificados, que los verdugos tenían que tomar turnos para volar el hacha, porque les cortaban la cabeza con un hacha. Y les dolían los brazos de tantas cabezas de cristianos que rodaban por el suelo, que tenían que hacer turnos. Millones de cristianos murieron en esas persecuciones. Pero el mismo historiador dice que los cristianos oraban para que no cayera el imperio romano. Pero ¿y cómo si los estaban matando y persiguiendo? Porque conocían la profecía del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, que decía que después de que fuera quitado el imperio romano, vendría algo mucho más terrible que el imperio pagano. ¿Y ustedes saben cuál era? ¿Cuál era más terrible que los emperadores romanos? Vamos a leerlo. Está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Versículo 3.
No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose adorar o pasar como si fuera Dios. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Había algo que estaba deteniendo la venida del hombre de pecado, del hijo de perdición. Así le llama Pablo. El apóstol Juan le llama el anticristo. Y en el Apocalipsis se le llama la bestia. Pero había algo que estaba deteniendo para que no se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Pablo dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Había algo que tenía que ser quitado primero para que el misterio de iniquidad surgiera en su plenitud. Ya estaba en acción el misterio de iniquidad, solo que había algo que tenía que ser quitado de en medio, porque lo que tenía que ser quitado de en medio era que cayera el imperio romano pagano, los emperadores romanos, porque mientras hubiera un emperador sentado en el trono que se estaba haciendo adorar como si fuera Dios, no podía venir otro que tomara su lugar. Solo que el que iba a venir, dice aquí, se va a sentar en el templo de Dios, es decir, en la misma iglesia cristiana, y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Y si los emperadores romanos perseguían y mataban a los cristianos, este otro iba a ser 100 veces peor. Los cristianos oraban tal como el apóstol Pablo les había enseñado. Orad por los reyes, orad por el emperador. Y los cristianos oraban que no cayera el imperio romano, porque una vez que cayera el imperio romano, iba a venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía. ¿Y saben ustedes lo que es la apostasía? ¿Quién es un apóstata? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que ha estado en la verdad y la abandona. Le da la espalda a la verdad. Eso es lo que significa apostatar, abandonar la verdad. No puede ser un apóstata alguien que nunca ha estado en la verdad. Solamente puede apostatar uno que ha estado en la verdad. Y el apóstol Pablo profetizó: antes que venga el Señor, va a venir la apostasía y se va a levantar el hombre de pecado que se va a sentar
como si fuera Dios en el mismo templo de Dios que es su iglesia, y se va a hacer adorar como si fuera Dios dentro de la iglesia cristiana. Bueno, hermanos, por eso los cristianos oraban para que no cayera el imperio romano, porque sabían que venía algo peor, y lo peor iba a ser el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la sucesión de pontífices romanos que iban a perseguir a todo aquel que defendiera la verdad. ¿Por qué? Porque antes de que apareciera el hombre de pecado, tenía que venir la apostasía. Y ahora vamos a aprender cómo entró la apostasía en el mundo cristiano. Miren, el tiempo que los cristianos estamos siendo perseguidos, hubo muy poca apostasía. Yo no digo que nadie se apartó de la verdad, porque en la misma Biblia dice, Demas me ha dejado y se ha ido al mundo. Himeneo e Hipólito, que eran de los nuestros, han dado la espalda al Señor y se han vuelto al pecado. Había apóstatas que abandonaban la fe, pero eran contados por poquitos. ¿Por qué? Porque el cristianismo en general, para ser cristiano había que mantenerse fiel y leal. A ver, me voy a explicar. Si tú eras cristiano en los primeros siglos del cristianismo, tú sabías que si te bautizabas y aceptabas a Cristo como tu Señor, lo que te esperaba era ¿qué? La persecución y posiblemente, casi en su mayoría, el martirio y la muerte. Porque eso era lo que había. ¿Te haces cristiano? A ser perseguido. No era un emperador loco como Nerón que persiguió, eran todos los emperadores. ¿Por qué? Porque odiaban el cristianismo, porque el cristianismo atacaba la raíz misma de la religión del Imperio Romano. La religión del Imperio Romano era el paganismo, la adoración del emperador, la adoración de las imágenes, de los ídolos, los dioses de los romanos. Y el cristianismo le daba en la maceta a la religión pagana. La destruía. El que aceptaba el cristianismo abandonaba la religión pagana. Y el Imperio Romano se daba cuenta que al seguir creciendo el cristianismo y extendiéndose por todo el Imperio Romano, ponía en peligro la misma institución del imperio, al emperador, porque el emperador era Dios que tenía que ser adorado, y la lealtad al Imperio Romano se mostraba adorando al emperador. El que no tenía su identificación de libellus no podía viajar en el Imperio Romano, era desterrado, se le quitaba su ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacían? La mayoría de los cristianos no adoraban al emperador. Cuando digo la mayoría, de los llamados cristianos, pero recuerden que cuando viene la apostasía, Dios se mantiene un remanente fiel. Y miren lo que pasó. Echa la ley, echa la trampa. La ley la puso Decio, y de ahí en adelante todos los demás emperadores se hacían adorar. Y una vez al año mínimo tenían todos los ciudadanos del Imperio Romano que quemar incienso, decían, ante la imagen del emperador, como si fuera Dios, pero el término era
quemar incienso al genio del emperador, al genio del emperador. Y eso quería decir al espíritu del emperador, es decir, al demonio que lo movía. Era una religión satánica. Los cristianos no podían hacer eso. Entonces decían, jamás nosotros nos vamos a postrar ante una imagen, jamás vamos a prender incienso a una imagen del emperador. Pero estaban en problemas, no tenían identificación, no podían moverse, no podían salir ni a la calle porque si les pedían su identificación y no la tenían, eran enjuiciados y eran llevados a la muerte porque no adoraban al emperador. Y eso era traición contra el imperio. ¿Saben lo que hicieron? Muchos oficiales romanos, porque la ley requería que hubiera un oficial romano presente cuando el ciudadano prendía o echaba incienso en el altar. Porque todas las imágenes de los emperadores tenían un altar con fuego delante y venía. La señal de lealtad era, agarraban un puño de incienso, lo echaban arriba del fuego y ya habían cumplido con la ley. La gente pues ni la pensaba dos veces, pasaba, agarraba el incienso, lo echaba y agarraba su certificado. Pero los cristianos tenían escrúpulos de conciencia con eso. ¿Cómo vamos a adorar una imagen? Pero algunos oficiales romanos comenzaron a decirle, mira, yo te doy el certificado, no tienes que adorar ni echar incienso. Yo te doy el certificado, nomás págame tanto. ¿Qué creen? Estaba bueno el trato, ¿verdad? ¿Estaba bueno el trato o no? Podían agarrar su identificación sin adorar la imagen. Pero tenían que mentir. Tenían que decir que habían adorado al emperador cuando en realidad no lo habían hecho. Y si hay un mandamiento que dice no te harás imágenes y no las adorarás, hay también un mandamiento que dice no levantarás falso testimonio, no mentirás. Pero muchos cristianos se fueron en la patinada. Y comenzó a haber miles y miles, hasta millones de cristianos, porque ya para el tercer siglo y principios del cuarto siglo, que fue la última persecución de Diocleciano, había millones de cristianos en el Imperio Romano. Hasta en la casa del César había cristianos. En el palacio de Roma había gente cristiana. Y muchos cayeron en la trampa del diablo. Porque no podían tener un cargo público si no tenían su identificación de lealtad al imperio. No podían tener un negocio, no podían sacar una licencia, no podían comprar una propiedad, no podían viajar si no tenían el certificado. Y dijeron, pues no se puede vivir. Pues lo compro. Y parecía muy sencillo, simplemente compro el certificado. Pero eso implicaba una mentira, porque el certificado decía, yo certifico que fulano de tal ha mostrado señal de lealtad al emperador y ha prendido incienso al genio del emperador. Y ellos presentaban eso. Y era una mentira. Ah, mis hermanos. Como resultado de eso, miles y millones de cristianos cayeron en la apostasía, negando a su Señor, violando uno de sus mandamientos. ¿Saben cómo se les llamaba a esos así llamados cristianos débiles? Lapsis.
Lapsis viene del latín lapso, que quiere decir caer. Los caídos. Los lapsi, los caídos. Pero había muchos que no querían irse de la iglesia cristiana. Somos cristianos, no hicimos nada malo. Pero los que eran genuinos decían no. No tuvieron el valor de dar su vida por Cristo. Ser cristiano significa estar dispuesto a morir antes que negar al Señor. Y si ustedes dicen, César eiston curiot, César es el Señor, entonces, ¿qué es Jesús para ustedes? Si la Biblia dice que nomás hay un Dios y un solo Señor, Jesucristo, un solo Señor. Y si el César es el Señor, fue lo mismo que hicieron los judíos. ¿Qué le dijeron a Pilato? Cuando él les dijo, les presento a Jesús, el rey de los judíos, respondieron, no tenemos más rey que a César. Negaron al Dios del cielo, negaron a Jesús. Y lo mismo estaban haciendo los cristianos, diciendo que su Señor era el César. Miren, no les voy a seguir contando la historia, porque de allí vinieron los confesores. ¿Saben lo que eran los confesores? Los cristianos que se habían mantenido fieles habían sido puestos en death row, en la cárcel esperando ser ejecutados, porque los iban a matar. Pero de pronto cae Diocleciano. 10 años de persecución. Millones de cristianos muertos y otros millones que habían lapsado. Lapsado quiere decir habían caído. Pero ahora de pronto viene Constantino y le gana la guerra y depone a Diocleciano. Y ahora él llega al trono. Y lo primero que hace Constantino el Grande, en el mes de enero del año 313, él subió al poder en el 212. Ahí terminó Diocleciano, el emperador. Constantino, el próximo emperador, pasa un decreto en enero del 313. Y ese decreto se conoce como el decreto de tolerancia religiosa de Constantino. ¿Y cuál era el decreto? En el Imperio Romano no más persecución. Coartó la persecución y dio libertad al cristianismo. Claro, hay una historia que la mayoría no cree que sea cierta, pero puede tener algo de cierto. Constantino iba a su lucha contra Diocleciano. Va cruzando un puente y en medio del puente dice que vio una señal. El sol estaba en todo su esplendor. Él era adorador del dios Sol, que era el dios principal entre los romanos. Por eso todos los emperadores se les ponía un sol detrás. ¿Han visto ustedes cómo a los santos se les pone el sol detrás? Ya les voy a explicar de dónde viene eso. El emperador Constantino ve el sol, pero de pronto ve que una nube cruza enfrente del sol y lo opaca, lo cubre, como un eclipse, pero no es un eclipse, es una nube, pero lo interesante de esta se le llama la visión de Constantino en los libros católicos, la visión de Constantino. La nube tenía forma de cruz.
Y él escucha una voz, según la historia, desde el cielo, que le dice, en este signo vencerás. Y el signo era el sol opacado por la nube en forma de cruz. Por eso hasta el día de hoy, la cruz de Constantino o la cruz católica tiene una cruz y un sol detrás. ¿La han visto? Una cruz con un sol, los rayos del sol detrás de la cruz. Constantino entendió que tenía que vencer uniendo el paganismo con el cristianismo. El paganismo, el símbolo era el dios sol. El cristianismo, el símbolo era la cruz. Pero el cristianismo tenía que eclipsar, que cubrir al paganismo. No eliminarlo, sino cubrirlo. Les voy a leer lo que dice el conflicto de los siglos sobre Constantino y sobre esto mismo que les estoy contando. En el conflicto de los siglos, en la página 53, dice así: habiendo cesado la persecución, porque Constantino dio el decreto de tolerancia religiosa, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia cristiana dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Y ahora viene la conversión nominal de Constantino. Nominal quiere decir que se convirtió en cristiano de nombre, nominal. Después de ver eso, peleó en el nombre de la cruz y ganó y llegó a ser emperador y ahora se hace cristiano. Y la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, en el 312 se convierte en el 313, pasa el decreto de tolerancia religiosa. Causó esto gran regocijo en la iglesia. Y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, porque ahora el emperador era cristiano, llegó a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Qué hizo Constantino? Unir las dos grandes religiones del Imperio Romano, el cristianismo con el paganismo. Fíjense qué interesante. En el 313 da el edicto de tolerancia religiosa, haciendo del cristianismo una religión ahora oficial en el Imperio Romano, reconocida, no más persecución. Los cristianos estaban felices y llegaron a ver a Constantino como su libertador, porque ya no tenían que dar su vida. Este es el que nos vino a libertar. Los líderes de la iglesia buscaron amistad con el emperador, que ahora era cristiano. Y el emperador, ni lerdo ni perezoso, les abrió las puertas. En el año 321, es decir, del 313 al 321, son 8 años. 8 años más tarde, el 7 de marzo del 321,
Constantino decreta la primera ley dominical, el 7 de marzo del 321. La primera ley dominical, haciendo del venerable día del dios Sol el día de descanso obligatorio para todo el Imperio Romano. ¿Qué día guardaban los cristianos? Pero ya el misterio de iniquidad se había ido introduciendo poco a poco. Había algunos cristianos, especialmente, y tengo las citas de la historia de Eusebio y de Sócrates, el historiador, dos historiadores de la iglesia cristiana, que dicen que todos los cristianos del Imperio Romano celebraban los cultos el sábado, según el mandamiento de Dios, con excepción de los cristianos de Roma y Alejandría, dos ciudades del Imperio Romano, que lo celebraban en domingo en honor a la resurrección de Cristo. Constantino, ni lerdo ni perezoso, dijo: aquí está la solución. Cristo resucitó en domingo. El día de reposo del paganismo, del dios Sol, es el día del sol, el domingo. Tenemos algo en común. Hagamos del domingo el día de descanso para todo el Imperio Romano y vamos a tener contentos a los paganos que están acostumbrados al domingo, y vamos a tener contentos a los cristianos, especialmente los de Roma y Alejandría, pero ahora por decreto los de todo el mundo, para que guarden el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y así se introduce la primera ley dominical. No solamente eso, 4 años más tarde, en el 325, el emperador Constantino cita un concilio, el más famoso de toda la historia del cristianismo, el concilio de Nicea. Y en ese concilio, por primera vez se le llama a la iglesia que apoya al emperador, la iglesia que está de acuerdo con las decisiones del concilio que dirigió el emperador Constantino, porque no fueron ni los líderes religiosos, fue Constantino que dirigió el concilio, y pasan una determinación de la doctrina de la Trinidad, diciendo que el Padre engendró al Hijo y que el Hijo es Dios porque fue engendrado de Dios, pero tuvo comienzo, y el Espíritu Santo fue, no dice engendrado, sino proviene del Padre y del Hijo. Y así se solidifica la doctrina de la Trinidad católica. El Padre es el único que es eterno. El Hijo tuvo comienzo porque fue engendrado, y el Espíritu Santo fue hecho entre el Padre y el Hijo. Los tres son Dios, pero es un solo Dios porque vienen de una sola sustancia. Y esta doctrina, que se conoce como el Credo de Nicea, tiene que ser aceptada por todos los cristianos del Imperio Romano para pertenecer a la iglesia del emperador. ¿Y cuál es la iglesia del emperador? La universal, porque el imperio es universal. ¿Y cómo se dice universal en el idioma latín? Católico. Y de ahí comienza a usarse el nombre católico universal para todos los que aceptan los dictámenes de Constantino. La ley dominical y la doctrina de la falsa Trinidad. Y usted dice: pastor, pero ¿no creemos nosotros en la Trinidad? No en la Trinidad católica. El tiempo se nos fue.
Quería terminar explicándoles de dónde vino la gran apostasía. Ya vimos de dónde vino el domingo. No hemos visto de dónde vino la adoración de las imágenes, pero se lo pueden imaginar. Todas las imágenes que tenían los paganos y las iglesias que tenía el Imperio Romano para los dioses paganos, ahora se transforman en iglesias cristianas. Y miren, de ser una religión perseguida y exterminada el cristianismo, o se buscaba de exterminarla, en menos de un siglo, desde Constantino en el 325 hasta unos 50 años más tarde, se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. El paganismo se decreta por Teodosio el Grande, el emperador romano, como delito de Estado en el 394. Y en el 395 el cristianismo llega a ser la religión oficial de todo el Imperio Romano, el cristianismo católico. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les diría que Dios se mantiene un remanente fiel? Mañana vamos a estudiar de ese remanente fiel cuando viene la apostasía. Y quiénes fueron y cómo se mantuvieron leales en medio de esa terrible apostasía. Solo he mencionado 3 cosas. No me malentiendan. Mencioné el día de descanso. Se hizo a un lado el mandamiento de Dios, que santifica el sábado desde la creación del mundo para poner el primer día de la semana, el culto al dios Sol de los paganos. Segundo, se une la iglesia con el Estado, la política con la religión. Y la iglesia cristiana se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. Con Constantino, él es el que dirige ahora la iglesia. Él es el que cita los concilios, pero el que le paga a los obispos y a los pastores por todas partes del imperio para que vengan al concilio. Les paga el viaje, les paga la estadía, les da la comida, los hospeda en los palacios imperiales y ahora llegan a ser grandes los dirigentes cristianos que antes eran perseguidos y les tocaba morir por defender su verdad. Ahora el emperador los invitaba a su palacio y dormían en sus camas. Ahora eran famosos y la pompa y el orgullo y la soberbia llenan el corazón de los humildes cristianos, como acabamos de leer. Los que habían sido humildes, cambió totalmente todo, porque el diablo dijo, fíjense cómo trabaja Satanás, los voy a exterminar. Comenzó con Saulo de Tarso, matando el primer cristiano, a Esteban, y de ahí el primer apóstol, y de ahí siguió y siguió y siguió. Los voy a exterminar. Pero cuanto más los mandaba a matar, más se regaban. Tertuliano, uno de los fieles que se mantuvo allá por el año 200, escribió, más los matan, más se multiplican. La sangre de los cristianos es semilla. La riegan y más crece. Y así, tristemente, el diablo dice, ¿no puedes contra ellos? Únete a ellos. Y entonces decide infiltrar el cristianismo, ensuciarlo y mezclarlo para terminar con la gran apostasía de todos los siglos. Y lo último que voy a hacer en este momento es terminar la cita del conflicto de los siglos. Ahora presten atención porque es muy interesante cómo termina esta cita. La retomo desde un poquito antes que ya leímos para que sigamos el hilo. Dice así.
Habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de los apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las enseñanzas y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó grande regocijo entre los cristianos, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde Constantino en adelante, la obra de corrupción y apostasía progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y ahora escuchen, esta unión, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo como si fuera Dios, sentándose en el mismo templo de Dios y haciéndose adorar como Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión que une la política con la iglesia es la obra maestra del poder de Satanás. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. El título que llevaban los emperadores romanos ahora se lo dan al obispo de Roma. Sumo Pontífice Romano. Y si ustedes no lo creen, vayan al Museo de los Emperadores Romanos, todos paganos. ¿Ok? Está en el Monte Capitalino, de los 7 montes que tiene la ciudad de Roma. Ahí está el Museo de los Emperadores. Están todas las imágenes de los emperadores y las fechas en que reinaron. Pero abajo, en la misma piedra, porque son imágenes de piedra talladas en piedra, en mármol, tiene escrito el nombre del emperador. Pontifex Maximus Romanus Constantinus. Pontifex Maximus Romanus Constantinus. Constantino, sumo pontífice romano. Trajano, sumo pontífice romano. El mismo título de los emperadores ahora lo lleva el que se sienta todavía en Roma. Y se cree que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra como los emperadores romanos. El obispo de Roma. El sistema de engaño y apostasía más grande de la historia. Estamos viendo, hermanos, hoy lo que es la apostasía. Todavía sigue y se ha extendido por el mundo entero. Millones de personas, así llamadas cristianas, millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas, adoran imágenes. Guardan las fiestas paganas.
Porque todas las fiestas del romanismo vienen del Imperio Romano. El día de adoración, el domingo era el día de adoración de los paganos. El día de Navidad, que dicen que es el nacimiento de Cristo, que hizo Constantino, era el día del nacimiento del Dios Sol entre los paganos, y ahora lo decretó el 25 de diciembre, nacimiento de Cristo. Y hasta el día de hoy la gente celebra el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, cuando Cristo jamás nació en diciembre. Y no le sigo. El día de todos los santos y de todos los difuntos era el día romano de todos los dioses y de todos los muertos. Porque los muertos eran los que llegaban a ser dioses después de la muerte. 1 y 2 de noviembre. Fiesta católica. 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, era el día de la Asunción de la diosa romana, Afrodita, cuando es elevada como reina del cielo. Y así todas las fiestas romanas ahora se celebran en el mundo cristiano. Terrible apostasía. Por eso la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene hijos suyos en ese gran sistema falso, pero Dios les llama a salir y a unirse con el remanente fiel. Y mañana vamos a ver la historia de aquellos que prefirieron morir antes que someterse a Roma. Morir. Y no es uno ni dos. Primero morían por el Imperio Romano, por ser leales a Cristo. Pero ahora, por ser leales a Cristo, eran muertos por los emperadores sumos pontífices romanos, por la misma iglesia romana que perseguía a los así llamados herejes y disidentes. Y vamos a hablar de ellos mañana. Que el Señor les bendiga al considerar estas cosas y ver lo que nos queda por delante, porque va a haber un remanente fiel en el tiempo del fin. ¿Saben ustedes que como el obispo de Roma gobernó al mundo por 1260 años, otra vez el obispo de Roma va a llegar a ser cabeza del mundo bajo el nuevo orden mundial y otra vez va a haber persecución de los cristianos? Eso es para mañana. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar nuestro último himno. Y luego vamos a orar, pedirle que el Señor nos lleve con bien. Y mañana regresar para ver el próximo tema. Que vamos a ver la fidelidad de aquellos que se mantuvieron leales al Señor hasta la misma muerte. Hubo más mártires por Roma cristiana que por Roma pagana. Mucho más mártires. ¿Cuál es el himno, hermanos? ¿Cuál es el himno? 478. Sé fiel siempre, hermano. Sé fiel siempre, hermano. Sé fiel siempre, hermano, Jesús volverá. La espera se acerca al final. Pronto estarás junto a Él más allá, cantando su himno triunfal. Hermano, sé fiel, permanece leal al Hijo de Dios que mostró sin igual, murió y el rescate pagó. Sé fiel siempre, hermano, la
santa ciudad que Cristo nos fue a preparar. Portales de perla abrirá en brevedad, con júbilo de par en par. Entonces sé fiel, poco resta aquí de tanta amargura y dolor. La noche oscura de pena se irá, vendrá la mañana de luz. Sé fiel hermano que la eternidad tendrás tras luchar y vencer. Entonces el gozo tu llanto echará, corona de gloria tendrás. Hermano, sé fiel, pronto escucharás al buen Salvador pronunciar. Muy bien, siervo fiel, es la hora de entrar al gozo eterno del Señor. Vamos a postrarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, al leer lo que tu palabra enseña con respecto al gigantesco sistema falso de apostasía que se introdujo entre la iglesia así llamada cristiana, nos damos cuenta, Señor, que hay millones de almas alrededor del mundo que han sido emborrachadas con el vino de la fornicación de la gran ramera. Nos damos cuenta que nosotros tenemos que mantenernos fieles y proclamar el mensaje final, denunciando a Babilonia y sus doctrinas falsas, llamando al mundo a salir de contacto con el error, la mentira y la falsedad para servir al único Dios verdadero. Ayúdanos a mantenernos fieles. Ayúdanos a pelear por esta verdad que tú una vez diste a los santos, para que podamos tener esa corona eternal y las puertas de perlas se abran delante de nosotros, tal como dice tu palabra en Isaías 26:2. Abrid las puertas, dirá el Señor, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Nosotros queremos ser parte de ese remanente final. Despídenos con tu bendición. Bendice a los que a través de los medios de comunicación han escuchado el mensaje y han tomado la decisión de mantenerse fieles hasta el mismo fin. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.